Y ahora vamos a darle la palabra al compañero Donovan Garrido de la Coordinadora Estudiantil Politécnica, y como ustedes han visto, ya se ha agregado aquí a la mesa otro de los convocantes, el compañero Héctor Valadez, que viene a representar a la Coordinadora Socialista Revolucionaria. Así que después de que participe el compañero Donovan, el compañero Miguel, va a participar el compañero del Movimiento de los Trabajadores Socialistas, el compañero Héctor Valadez será el ponente final de la mesa, antes de que le demos la palabra a ustedes para que les hagan las preguntas, las observaciones que consideren conveniente a las participaciones de los compañeros. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues antes, yo creo que una de las cosas más importantes de rescatar a partir de lo que el compañero Eduardo nos ha dicho con todo este referente histórico y actual de lo que pasó en Chile es hacer una comparación, lo que lo dijo al final muy bien. ¿De qué sirve marchar aquí? ¿De qué sirve que hagamos un foro aquí en México para los compañeros chilenos? Pues a lo mejor para ellos no tanto, ¿no? Pero sí para nosotros mismos es lo importante, ¿no? El poder tener una comparación histórica con ellos es pues bastante fácil, o más bien, ¿cómo decirlo? Como muy familiar para nosotros, y creo que hablo con el compañero Eduardo, lo dijo al principio con lo de que en 2011, cuando estuvo el movimiento desde 2006, ¿no? El tema con los compañeros de los pingüinitos, ¿no? Y el tema en 2011 con el derecho a la educación, es aquí una de las cosas que hemos tratado de ver, porque nosotros nos familiarizamos mucho cuando nos tocó participar en 2012, también por esas fechas, cuando pasaron todas estas anomalías con respecto al transporte. Una de las ¿no se escucha hasta allá? Bueno, una de las cosas que estuvimos revisando fueron las demandas que están teniendo. ¿Sí? ¿Oye bien? ¿Sí está hasta allá? ¿Sí? Nos acercamos un poquito. Vamos a hacer una parte. ¿Sí se escucha? ¿Sí se oye? Bueno, no sé. Sí se escucha, ¿no? Allá atrás se escucha, Che. ¿Sí? Che, ¿oye bien? Sí. Vale, sí, o sea, una de las demandas que tienen en este momento y que en educación es un problema es que allá ni siquiera están peleando porque la educación pública tenga cierto tenga el carácter de gratuita. O sea, incluso hemos visto que las demandas allá han sido para que no sea tan cara. O sea, porque allá el tema de educación gratuita es casi inexistente. Otro de los pliegos que están sacando ahorita una de las asociaciones del sindicato en esta situación de que no hay un referente que pueda llevar o aglutinar todas las demandas del descontento en Chile. Bueno, por ahí salió un pliego petitorio que estuvimos revisando, que hablaba también del tema de los salarios, ¿no? De un ajuste de salario mínimo, pero me llamó mucho la atención que estaban pidiendo también el tema de regular la jornada laboral a menos de, a 40 horas. O sea, ellos todavía ni siquiera tienen el tema de la regulación de 40 horas a la semana por jornada laboral. Y entonces lo que nos habla en principio, que con este descontento y con esta movilización, pareciera que en Chile hay una avanzada, y sí la hay, o sea, pero de pronto lo que queremos es como una pequeña paradoja. O sea, en Chile sí hay una avanzada en cuanto a la movilización y a la protesta, pero es evidente que hay un retroceso en cuanto a los derechos constitucionales y los derechos laborales. Y en ese sentido, no es que México esté mucho mejor, ¿no? Ni que vamos a decir que estamos a todo grande. Pero la gran diferencia de por qué a lo mejor en México no se ha podido ver un descontento tan grande como en Chile con respecto a temas laborales o como el tema del transporte, es porque todavía no tenemos aquí una crisis como la que allá se ha tenido. En México, la última movilización más grande que hubo fue por los compañeros del SINAP, y eso fue algo como llamarnos la atención, porque meses antes ocurrió el tema de la reforma petrolera, la reforma energética. Todos creíamos que en México, después del tema de la reforma energética, iba a haber una movilización gigantesca que de esta magnitud. Sin embargo, no ocurrió. En México, al final, lo que le dolió a México fueron sus estudiantes, y por eso México sale a protestar y inundó las calles, no solo de la Ciudad de México, sino de varios estados de la República. Pero en Chile ocurre por un descontento que sí les pega, que le pega directamente al bolsillo al trabajador, que le pega sus condiciones, y eso es lo que provoca que sí haya que haya este descontento. Y lo que decía aquí con esta pequeña paradoja, o sea, parece que ellos tienen una avanzada, sin embargo están en retroceso. Lo que creemos es que después de este movimiento, o en medio de este movimiento, podrán lograr cosas. No sé si lleguen a llegar a la constituyente,
Si la lograran, una de las cosas más importantes es que lo primero sea no reconocer la prestación o la compraventa de trabajo asalariado, ¿no? Que es lo primordial que una constitución como la nuestra no debería de reconocer y sin embargo reconoce como principio fundamental de la economía, y en Chile por ahí debería ir la tirada, ¿no? Pero bueno, o sea, creemos que será muy difícil que la llegaran a lograr, y si la llegaran a lograr, pues tampoco creemos que sea la panacea, ¿no? Una de las cosas ahorita que se mencionaba igual, esto de que Chile era Suecia de América Latina, pues hay algo igual raro, ¿no? O sea, ellos sí tienen un desarrollo en infraestructura, pero pues el desarrollo en infraestructura no garantiza al mismo tiempo pues el desarrollo humanitario, y esto ha generado pues pequeños conos o cuellos de botella para la sociedad, de que si bien se ha logrado este impulso a la infraestructura que se hizo a través de muchos países de América Latina como Brasil, o sea, eso es innegable. El crecimiento económico sí es real, no ha sido una falacia de capital. Sí hubo un crecimiento económico, sin embargo nunca se ha traducido a un desarrollo económico ni a un desarrollo humanitario. Pero bueno, esta última parte que acaba de mencionar, lo decía porque cuando se hizo ahorita con todo esto, no sé si estaba esta comisión, ¿cuál era la que se iba a llevar a cabo? La Comisión por el Cambio Climático. Había 2 eventos que fueron cancelados, ¿no? en esta la cumbre de América Latina. Ajá, cumbre de América Latina, y la otra que era por el cambio climático, que incluso la llevaron a España. Cambian la sede a España, y bueno, pues es interesante porque en un principio como que se estaba negando lo que estaba ocurriendo, ¿no? Trataron como de sesgarlo, al igual que lo trataron de hacer en Ecuador, y como les está saliendo muy bien en Haití. O sea, también en Haití ahorita todo ese sí está sesgadísimo. Información no alcanzamos a tener realmente de lo que está ocurriendo ahí. Sin embargo, se les sale tanto de control, a pesar de que intentaron disminuirlo, que tuvieron que cambiar las sedes. La mandan a España. Me recuerdo mucho cuando mandaron a España a la final de la Libertadores, ¿no? Por el tema de Argentina. La mandan a España para evitar que haya pues el tema de la imagen, ¿no? Pero creemos que sí podrían llegar a esta parte de la constituyente. Creemos igual, ¿no? Si no hay una dirección, pues no la van a poder lograr verdaderos cambios, y puede ocurrir lo que decía el compañero, que un contramovimiento, ¿no? Que al final la derecha vuelva a agarrar a la fuerza que está tratando de resistir. El tema de la criminalización de la protesta no es nuevo, o sea, lo hemos visto, lo estamos viviendo en México. En México es de pronto interesante ver sectores de la población, y ustedes lo habrán visto, que hace unos meses que criminalizaron con todo y todas las compañeras, a las compañeras feministas, y también hubo, criminalizan a cada uno de estos actos. Pero ahorita que está ocurriendo en Chile, como cuando no pasa en mi casa, ahí sí lo aplaudo, ¿no? Y eso es algo pues, digno de apreciar, pero tratar de ver cómo poder hacerle para poder vincularnos con los compañeros chilenos y Isaías Rojas. Palabra al compañero Ismael Contreras, de la Liga de Unidad Socialista. Buenas tardes, compañeros, ¿sí me escuchan? Bien, o buenos días todavía, buen meridiano para ser más precisos. Bien, la situación que se enfrenta en Chile actualmente, que ha salido mucho en los periódicos, diario, estamos recibiendo noticias, etcétera, que lo podemos ver en la red y demás, la enmarcamos o se enmarca en una crisis internacional. Esta crisis internacional podríamos mencionar sus orígenes en el 2007-2008, y a partir de esta crisis el neoliberalismo tuvo que hacer un apriete de tuercas, tuvo que hacer una serie de ajustes a las condiciones económico-laborales, ajustes que fueron en el sentido de bajar los salarios, de lanzar una embestida cada vez más fuerte hacia la explotación de los recursos naturales de los diversos países, una embestida acerca de los derechos sociales de la población, en este caso las mujeres,
las condiciones del aborto, por ejemplo. En Estados Unidos se lucha o se legisla para echar atrás los derechos de aborto, los derechos de la comunidad LGTB, los derechos de los indígenas, y podemos decir que en este marco, en este contexto se enmarca este proceso de movimiento que estamos viviendo en Chile. Ante esta situación podemos ver que no solamente es Chile el que está enfrentando este problema, ya se mencionaron algunos países: Nicaragua, Honduras, Puerto Rico, Ecuador, etcétera. En estos países quisiera hacer poner cierto énfasis en Puerto Rico, que la movilización duró 2-3 semanas y logró tirar al gobernador. Fue una movilización tan fuerte por parte de la población que, si bien es cierto, en Puerto Rico no se planteaba directamente el problema económico, sino se planteaba una cuestión que iba en contra de los derechos de la comunidad LGTB, porque sacan unas declaraciones que se filtran acerca de concepciones machistas, concepciones antifeministas de Rossello, de Ricky Rossello, y entonces se filtra la prensa y empieza a darse una movilización ahí muy grande. Que después esta movilización cruza con las cuestiones económicas y bastaron 3 semanas para que cayera el gobernador, lo que nos muestra el poder y la fuerza de las masas. Quiero enfatizar esto porque cuando vino el ascenso de lo que se le llamó los gobiernos liberales, los gobiernos de la democracia participativa, etcétera, se decía que el socialismo ya no iba a ser viable, que ahora que ya la lucha de clases se acababa, que ahora que teníamos que dar una lucha a través de lo que sería el Parlamento para mejorar las condiciones de la democracia. Y aquí vemos cómo a partir de una movilización, a partir del Parlamento, se tira un gobierno. No quiero abundar en lo de Ecuador, porque lo dijo muy bien el compañero, pero bueno, en ese panorama se presenta la situación en Chile. Ahora bien, días antes de que estallara el movimiento, el día 10 de octubre, todavía se presentaba Chile como el gran paradigma de la economía mundial, como el gran paradigma de los países de América Latina que tenían que seguir el ejemplo y demás. Prácticamente ningún analista burgués, ningún analista internacional se esperaba que de 8 días después tuviera una movilización tan grande, ¿no? Estaba Piñera en Perú el día 10 de octubre, y ahí hace una declaración al gobernador, al presidente del Perú, y le dice que Perú y los países de América Latina tienen que seguir el modelo chileno, porque es el paradigma, seguir es el modelo que va a sacar de la crisis y de la situación económica al mundo. 7 días después, 8 días después, estalla en su cara una gran movilización, que, si bien es cierto, se inicia con la cuestión del aumento del pasaje, y lo inician los jóvenes estudiantes planteando pues a lo que sería el equivalente aquí a pues mes alto. Esta movilización se cruza con otros problemas que se venían arrastrando históricamente en Chile. Voy a mencionar 2 solamente para no abundar tanto. Uno de ellos es el movimiento estudiantil de las secundarias, que estalla en el 2010 por los aumentos que se estaban dando a las colegiaturas y las colegiaturas que estaban tan altas que había en esos momentos. Los jóvenes salen a protestar y son cientos de miles, paralizan las cuestiones educativas en el país, y esto hace que se tenga que reducir las colegiaturas en algunas universidades y algunos centros escolares hasta el 60%. Hubo una legislación para que se redujeran estas colegiaturas. Entonces, estos jóvenes desde 2010, pues ahora son los que están participando en las movilizaciones, son los que aprendieron del 2010 y están presentes en la movilización. Quiero señalar el otro movimiento que fue el año pasado, que fue el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres, que corrió en toda América Latina desde que se conoció como la Ola Verde. En Chile tuvimos movilizaciones, 4 o 5 movilizaciones que lograron aglutinar a más de 100.000 mujeres, que mostraba que algo estaba pasando, y uno de manera marginal que quiero mencionar, el movimiento indígena por la resistencia de sus tierras, porque el embate del imperialismo pues está hasta esos lugares. Entonces, en este panorama, esta es la situación
que hace, que son los antecedentes que ya planteaban, que ya nos anunciaban estas movilizaciones que se generan ahora en octubre. Ante ello, se presenta varios aspectos. Uno de ellos quiero mencionar es que las movilizaciones son aparentemente espontáneas, son llamadas por los jóvenes estudiantes, hay cierta organización entre los estudiantes, pero después surgen toda una serie de movilizaciones en donde no hay ningún partido político, ningún político representante, ningún diputado, etcétera, etcétera, que pudiera estar a la cabeza. Son movilizaciones que la población sale directamente a expresarse y tenemos pues, 1.200.000 personas, en donde, como dice el compañero, ningún partido político ni ninguna organización está a la cabeza de estas movilizaciones. Después de que esto es muy importante porque si estuviera alguna organización con estas características podría desviar el movimiento hacia un proceso de negociación, también como ya se mencionó. En ese sentido me parece que la población está harta de los partidos políticos tradicionales, está harta de los dirigentes tradicionales y no los quiere ver ni pintura del Partido Comunista. Bueno, las manifestaciones no hemos tenido ninguna con pancartas de partidos, etcétera, que quieran aprovecharse la movilización. Ante ello, la población fue generando poco a poco una serie de consignas que recientemente han sido retomadas por la CUT. Quiero mencionar las consignas y después mencionaré la participación de la CUT. Una de ellas es discusión inmediata de un salario mínimo nacional de 500,000 pesos líquidos para el trabajador, para todos los trabajadores. Reconocimiento pleno de la libertad sindical, negociación colectiva en los ramales y respeto al derecho de huelga de manera fundamental. Pensión mínima equivalente al salario mínimo que proponemos, canasta de servicios básicos protegidos, que sería agua, luz, gas, teléfono, etcétera. Un transporte eficiente y único, que tenga un costo único en todo Chile, reducción de la jornada de trabajo, ya se mencionó aquí, de 45 a 40 horas, que por cierto la jornada de trabajo en movilizaciones previas, también hace unos años, se logró reducir la jornada de trabajo porque era 48 horas y se logró bajar a 45 y estamos ahorita pues en esta presión que el día de ayer ya anunciaron que se reduce, la Cámara de Diputados anunció que se reducía la jornada de trabajo de 45 a 40 horas. La salud, educación y vivienda y derechos sociales para todos, derechos humanos, desmilitarización permanente del territorio nacional y un presupuesto fiscal para el 2020. Junto con ello se plantea una nueva constituyente o una nueva constitución a través de una constituyente. Estos son los derechos, las demandas que la población poco a poco fue elaborando, poco a poco fue coreando en las manifestaciones. Ahora, en este momento han sido retomadas estas demandas por algunos dirigentes, en este caso la CUT, la Central Única de Trabajadores, y 8 puntos que retoma el Partido Comunista y los presenta como suyos para entablar una negociación con Piñera y con el Parlamento para poder darle una salida a este aspecto. Yo quisiera mencionar que la situación que se presenta de movilización primero los agarra desprevenidos a todos y en estos últimos días ya la CUT, la Central Única de Trabajadores, dirigida a través de Bárbara Figueroa, ha estado planteando esta salida. Y hay un aspecto que a mí me parece muy importante. Yo creo que el día de martes va a ser un día definitivo, porque la CUT está llamando a un paro nacional, está llamando a una huelga nacional. Previamente, el martes antepasado, hubo una huelga de maestros. Los maestros organizados llamaron a la huelga, no se notó mucho porque fue dentro del proceso de la gran movilización, pero ahorita el planteamiento que se está haciendo es avanzar hacia una huelga nacional. Esto me parece que es un elemento importantísimo y fundamental para este día, porque pone en la palestra lo que los marxistas, lo que los socialistas decimos: la clase obrera debe de estar en el proceso, la clase trabajadora que es organizada debe estar a través del proceso. Si bien es cierto, las movilizaciones, el 1,5 millones de personas que se expresaron el viernes hace 2 semanas,
no lograron tirar a Piñera porque eran movilizaciones a título individual. Los trabajadores iban como ciudadanos, no como sectores organizados. Y ahora el paro que se va a plantear, o que se está planteando para el día 12, ya va a ser a través de los sectores organizados. Esto puede dar una salida fundamental. Y ya desde que se anuncia el paro para el día 12, hay sectores de la burguesía que están planteando, démosle la salida a la constituyente. Sectores burgueses que dicen sí, vámonos a la constituyente, porque eso puede generar una salida lateral a lo que sería el proceso de aprendizaje de la población. En este sentido, creo que las demandas que presenta la CUT son demandas correctas, son demandas necesarias, demandas que está sintiendo la población. Podemos mencionar demandas democráticas fundamentales que cualquier persona debería de tener, pero bajo las condiciones que se viven en Chile están siendo unas demandas insuficientes desde mi punto de vista. Tendríamos que avanzar así. Por ejemplo, no vemos el problema de la deuda externa. Chile tiene un problema de deuda externa, el 65% de su Producto Nacional Bruto es el problema de la deuda externa. Entonces, no puede resolverse los problemas de Chile, no puede haber salud, educación, vivienda, etcétera, para la población si no se resuelve el problema de la deuda externa, y creemos que los socialistas revolucionarios ahí deben de agitar esta consigna hacia no el pago de la deuda externa. Por otro lado, también creemos que para evitar que la Asamblea Constituyente tenga una salida a través de la Cámara de Diputados y una salida a través de los partidos organizados, que digan, vamos a establecer una nueva constituyente a partir de un proceso electoral, etcétera. Nosotros creemos que se debe de llamar a la organización de las bases a través de organizaciones o comités de sindicatos, comités de mujeres, comités de jóvenes, comités regionales, para que a través de estos comités vayan teniendo un proceso de organización y vayan pudiendo establecer quiénes serían los delegados a esa nueva constituyente. Esa nueva constituyente no tienen que meter las manos ni sectores de la burguesía ni los sectores de los partidos tradicionales, que sabemos que están corruptos, que sabemos que están enlodados hasta las manos. Debe de ser, nosotros creemos que se tiene que agitar hacia la organización de una nueva constituyente a partir de los barrios, de las comunidades, de los comités que vayan surgiendo en la base y que vayan formando lo que podemos decir un contrapoder desde abajo. Y finalmente, creemos que el día 12 hay muchas posibilidades de que caiga Piñera, y que se dé una salida diferente a este problema. Con eso quiero concluir. Muchas gracias. Gracias, Ismael. Exactamente tus 15 minutos utilizados. Ahora le voy a dar la palabra al compañero Aldo, del Movimiento de los Trabajadores Socialistas, y le pido al compañero que está ahí con un cartel que venga aquí a la derecha, para que lo vean los demás, para aquí a la izquierda, para que vean un cartel que ustedes, como yo, chileno. No soy mexicano. Bueno, pero soy más chileno que los compadres. Dejamos ir el asiento para que entonces, para que se ponga el cartel aquí y lo vean ustedes, a su compañero en forma individual. Esto fue para dar la bienvenida a Alberto Fernández y a Cristina Fernández, que esperamos que viniera, pero no vino, ¿no? Pensamos que se quedó a cuidar a las bribones de allá, y fue para darles la bienvenida, y felicitar también a Evo Morales, que también creo que tenemos que darle una felicitación, porque, como dice ahí, le cerró la intentona a ciertos sectores de la burguesía que quieren aislar a Venezuela y a Maduro, ¿no? Ok, gracias, gracias. Ahí déjalo ahí y lo vean. Bueno, entonces, a continuación, el compañero Aldo tiene sus 15 minutos, es representante del Movimiento de los Trabajadores Socialistas. Buenos días, compañeras, compañeros. Yo soy Carlos Santos, soy maestro de secundaria en la Ciudad de México, integrante de la agrupación Nuestra Clase y del MTS. Bueno, agradezco la invitación de los compañeros a participar en este foro.
Como saben, el día de ayer nuevamente decenas o cientos de miles de personas se congregaron en la Plaza Italia, en Santiago de Chile y en muchas ciudades del país en la tercera semana consecutiva de protestas en contra del gobierno de Sebastián Piñera, un movimiento que empezó desde el 18 de octubre y que todavía hoy, como han mencionado los compañeros, continúa. Esta es la respuesta que está dando este movimiento social a la agenda que hace apenas unos días anunció Piñera, una agenda tremendamente represiva, ¿no?, con la que busca aplastar al movimiento social, endureciendo las penas contra los manifestantes y dándoles más recursos y más poder a las fuerzas represivas, ¿no? Luego de que ya de por sí, con estado de sitio y con toque de queda mediante, la represión se ha cobrado la vida de más de 20 manifestantes, centenares de presos políticos, centenares de heridos, muchos han perdido la vista, han quedado tuertos por el accionar criminal de los pacos, ¿no?, de los carabineros, y también manifestantes que se han sabido, mujeres que han sido violentadas, ultrajadas por estas bestias, ¿no? Ese es el saldo, esa es la respuesta que ha dado el gobierno de Piñera, por lo cual me parece que ha quedado más que demostrado que nada bueno se puede esperar de este represor, de este asesino, ¿no?, que hace recordar las peores épocas de la dictadura militar y que en realidad lo único que representa es a la gran burguesía chilena y a los intereses del FMI y del imperialismo, que son quienes lo están sosteniendo, a pesar de que contra la opinión y la voluntad del 90% del pueblo chileno que lo repudia. Pero bueno, ni el garrote ni las migajas ofrecidas por Piñera, que primero salió con una línea dura anunciando que estaban en guerra, y después tuvo que retroceder, tuvo que disculparse, incluso dar marcha atrás con el aumento en el boleto del metro, y nada de esto, y ofrecer otra serie de migajas que en realidad poco y nada resuelven de la problemática social que hay. Esto no ha sido suficiente para callar el descontento popular que continúa, porque como bien han dicho, no son los 30 pesos del boleto del metro, sino son 30 años de una ofensiva neoliberal que ha liquidado los derechos y conquistas de la clase trabajadora y del pueblo pobre en aquel país y en otros países del mundo, ¿no? En el caso de Chile se impuso a sangre y fuego desde la dictadura militar por Pinochet, fue laboratorio, ¿no?, del proyecto neoliberal, pero luego continuó en democracia, entre comillas, ¿no?, por los sucesivos gobiernos, tanto de derecha como supuestamente progresistas, ¿no?, que siguieron aplicando estos planes hasta hoy en día, ¿no? Pero también pasó en el resto de América Latina de una o de otra manera. Entonces, la lucha del pueblo chileno, como ya bien han planteado los compañeros que me antecedieron, no es un rayo en cielo sereno, no es una lucha aislada, sino es una de las expresiones más avanzadas de toda una oleada de luchas y movimientos sociales que se vienen dando en todo el continente, desde Haití, ¿no?, hasta Sudamérica, y que están poniendo en cuestión este modelo neoliberal, con distintas expresiones, ¿no? Pero que en última instancia en los hechos están cuestionando esta ofensiva burguesa que hizo retroceder enormemente en las últimas décadas las condiciones de vida del pueblo trabajador, pero no solamente como un modelo rapaz que puede ser sustituido por otro mejor, sino en realidad como la expresión más degradada, ¿no?, de un sistema capitalista que cada vez está demostrando más que lo único que tiene destinado para la mayoría pues es más miseria y más violencia, ¿no? No creemos que este modelo se pueda embellecer, se pueda humanizar, a pesar de lo que dicen algunos, y menos en una situación donde se está desarrollando, como bien explicaba Ismael, toda una ofensiva, una serie de planes de ajuste para seguir descargando los costos de la crisis económica internacional que empezó en el 2008 sobre la espalda de los trabajadores y del pueblo. Entonces, bueno, se está demostrando a 3 semanas de que empezó la revuelta, la rebelión del pueblo chileno, que hay voluntad, que sigue habiendo voluntad de lucha, voluntad
y fuerza combativa por parte de sectores sociales muy amplios para echar al asesino de Piñera y pelear por una salida acorde a los intereses del pueblo trabajador. Sin embargo, es necesario advertir que ante el profundo descrédito que tiene Piñera, que está sostenido con líderes y que está tremendamente repudiado por su pueblo, los partidos del régimen están discutiendo cómo darle una salida a esta crisis pactada por arriba, de tal manera que impida, que desvíe ese descontento para que no caiga Piñera por la acción del movimiento social, ¿no? Entonces se están barajando distintas alternativas, pero entre otras cosas se está discutiendo la posibilidad de una reforma constitucional pactada por arriba para desactivar el descontento y desviarlo a las instituciones que son instituciones heredadas por Pinochet, ¿no? De un régimen tremendamente antidemocrático que posibilita que hoy Piñera siga en pie, ¿no? Y lamentablemente ante estos intentos de desvío que se están cocinando en las alturas, ¿no? Organizaciones como el Partido Comunista y el Frente Amplio, que de alguna manera se beneficiaron, se fortalecieron, se fluctuaron procesos sociales que se dieron anteriormente, como la lucha del movimiento estudiantil y del movimiento de mujeres, le ceden, ¿no? a esta salida, planteando la exigencia de dialogar con Piñera y de un referéndum revocatorio que institucionalmente lo revoque, cosa que realmente es muy difícil porque todas las instituciones están armadas para sostenerlo, ¿no? Entonces, entre el llamado al referéndum y al diálogo, en realidad no se están apostando a movilizar la fuerza social de todas las organizaciones que dirigen para luchar por la caída del gobierno por la vía de la acción de las masas, ¿no? Entonces, desde ahí es que como integrantes, como MTS de la fracción trotskista Cuarta Internacional, junto a nuestros compañeros del Partido Trabajador Revolucionario en Chile, es que ellos vienen insistiendo, ¿no? En la necesidad de que las organizaciones del movimiento obrero popular convoquen a una verdadera huelga general activa, ¿no? Hasta lograr la caída de Piñera como un primer paso en el camino de que el pueblo pueda deliberar y decidir acerca de todos los grandes problemas que lo aquejan, ¿no? Porque imagínense una constituyente pactada por arriba con el represor Piñera comandándola, pues qué respuesta le puede dar al movimiento social, ¿no? Entonces los compañeros del PTR vienen planteando la necesidad de que las organizaciones obreras, ¿no? Porque ahora los trabajadores están ahí, pero aparecen diluidos, ¿no? en la multitud, las organizaciones obreras con toda la fuerza que tienen de paralizar al país, de paralizar la minería, ¿no? Que es uno de los sectores más importantes, los puertos, las escuelas, las fábricas, el transporte, realmente se pueden movilizar toda esa fuerza en una huelga general para lograr la caída del gobierno, ¿no? Porque ya ha habido antecedentes, ¿no? Los portuarios pararon, y otros sectores han empezado a dar los maestros, ¿no? Pero todavía han sido sectores más puntuales, cuando lo que hace falta ante la resistencia de toda la clase política, de toda la oligarquía y del propio imperialismo para sostener a Piñera, hace falta más, ¿no? Eso en conjunto desde ya con los miles de jóvenes que han salido a las calles, que han puesto un gran ejemplo, que han anticipado, ¿no? Esta rebelión ante pues el nulo futuro que les depara este sistema social, ¿no? Que los endeuda para, si es que quieren estudiar, y luego cuando salen no tienen trabajo, tienen trabajos miserables, y ven también a los abuelos, a los ancianos, ¿no? Que ya están viviendo las consecuencias de la privatización del sistema de pensiones y pues que se están muriendo en los hospitales, que se están muriendo en la miseria y en la pobreza, ¿no? Entonces, por eso la juventud sin miedo, ¿no? Porque les han arrebatado todo, incluso el futuro, pero también les quitaron el miedo y son hoy de los sectores que más se han puesto a la vanguardia, al igual que las mujeres, ¿no? Que padecen también la doble opresión y la doble explotación que genera el sistema capitalista y patriarcal, ¿no? Entonces, junto con nuestros compañeros del PTR pensamos que el conjunto del pueblo chileno tiene todo el derecho a deliberar,
libre y democráticamente en una asamblea constituyente acerca de todos estos problemas, ¿no? A decidir una salud, cómo restablecer la salud y la educación públicas, cómo establecer pensiones dignas, salarios dignos, trabajo para todos, etc. Pero, bueno, esto no se va a lograr, como bien explicaban otros compañeros, sin romper con la subordinación del país al imperialismo que se da sobre todo a partir de tratados comerciales saqueadores y del mecanismo de la deuda externa, y sin afectar también los intereses de los grandes empresarios, cuestión que ni Piñera ni ningún gobierno supuestamente progresista está dispuesto a hacer. Por eso pensamos que, si bien es loable la consigna de la Asamblea Constituyente, esta tiene que estar planteada sobre las ruinas del régimen heredado de la dictadura y a partir de la caída del gobierno de Piñera, y fortalecida y respaldada por la movilización popular, por la movilización de los de abajo, organizados en comités, asambleas o coordinadoras o cordones, ¿no? Porque Chile tiene la tradición de los cordones industriales, ¿no? Eran coordinadoras de distintos sectores del movimiento obrero, que pueden ir generando efectivamente ese contrapoder obrero popular que le dispute al poder burgués, y que pueda apostarse a un gobierno de los trabajadores y del pueblo, que en última instancia es el único que realmente va a poderle dar una salida hasta el final a todas estas reivindicaciones, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva es que identificamos una gran operación ideológica y política en el continente por parte de gobiernos que se dicen neoliberales, como vemos hoy en México, para tratar de arrogarse, ¿no? de asumirse como expresión acá de lo que está pasando en Chile, ¿no? Y decir, bueno, nosotros somos una expresión ciudadana, democrática, institucional de esos movimientos que en otros países están cuestionando al neoliberalismo, ¿no? O al imperialismo, ¿no? Es importante cuestionar o identificar esta operación porque, en primer lugar, nosotros creemos que más que la expresión, y si bien el gobierno de AMLO de alguna manera usufructuó, ¿no? Y el ascenso de Morena usufructuaron el enorme repudio popular contra el PRI, contra el PAN, contra los partidos del Pacto por México, que en décadas pasadas aplicaron los planes neoliberales. Más que ser la expresión de estos movimientos, los gobiernos progresistas emergieron para desviar ese descontento y canalizarlo por la vía institucional y terminar cambiando algunas cosas de forma, pero para mantener lo esencial, ¿no? Entonces pensamos que no se combate a la derecha ni al imperialismo, por ejemplo, manteniendo al país militarizado, ¿no? Utilizando a la Guardia Nacional en contra de los migrantes, despidiendo a miles de trabajadores estatales, diciendo que el FMI ahora está cambiando y no es tan malo, beneficiando los megaproyectos de los grandes empresarios, ¿no? Esa no es la forma de combatir al imperialismo y combatir a la derecha, sino más bien es la forma como se prepara el regreso y el fortalecimiento de la derecha, ¿no? Engañando y decepcionando al movimiento social, y lo digo también como maestro, que vemos como la nueva reforma educativa aprobada recientemente por este gobierno en realidad es el 80-90% de continuidad de la reforma peñanetista, ¿no? Entonces, ¿a qué nos apostamos? Nos apostamos a la unidad y a la solidaridad internacionalista de todos los trabajadores y los pueblos latinoamericanos, porque yo creo que sí tiene mucho que ver que protestemos aquí y que protesten allá, porque el enemigo es el mismo, porque los planes son los mismos, porque nuestras condiciones como trabajadores son las mismas, y es a partir de esa unidad internacionalista y antiimperialista que podemos buscar una salida acorde a nuestros intereses y apuntar en la perspectiva de, como decían, la patria grande, pero no una patria que siga siendo capitalista, que siga siendo burguesa, sino una patria obrera y socialista, una federación obrera y socialista en América Latina, que pueda realmente darle un futuro a esas nuevas generaciones que de norte a sur están saliendo a luchar. Y eso es por lo que luchamos los socialistas del MTS con nuestros compañeros del PTR y como organización internacional. El PTR es Partido de Trabajadores Revolucionarios. Partido de los Trabajadores Revolucionarios, una corriente trotskista, ¿no?
La fracción de una fracción trotskista internacional que sigue los puntos de vista del camarada León Trotsky, que ya aquí en México, desde Coyoacán, propuso desde hace 80 años que los trabajadores revolucionarios de América Latina debían luchar por una federación de repúblicas socialistas soviéticas de América Latina. Y estos acontecimientos que están sucediendo en Ecuador, en Chile, lo que estamos discutiendo actualmente, apuntan hacia esa meta estratégica, el surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de América Latina como la única forma de resolver los problemas de la dependencia, de la explotación y de la opresión del imperialismo. A continuación, el compañero Héctor Valadez, que viene a representar a la Coordinadora Socialista Revolucionaria, tiene la palabra. Bueno, primero saludo que estemos discutiendo este tema en este foro, en este espacio. Para mí es muy importante todos los actos de solidaridad, no solamente sería muy pretencioso decir qué puede hacer un acto de solidaridad de utilidad para los compañeros chilenos. Eso es algo muy pretencioso, equivocado plantearlo así. O sea, hacer el acto de solidaridad hacia un proceso abierto como en Chile nos ayuda también a nosotros. Porque es la militancia internacionalista y la solidaridad internacionalista no solamente ayuda a los compañeros que están dando una pelea ahora en Chile, sino también a nosotros y a nuestras bases. Obviamente, si entre más pequeño sea el grupo, más difícil vemos que eso pueda ayudar. Pero en estas dos movilizaciones que hemos hecho, aparte de ser militante de la CCA, por la tradición, porque se ha aprendido mucho de la tradición de la izquierda radical, la importancia de la solidaridad internacional. Pero se puede hacer, sí nos sirve hacer solidaridad internacional, tanto para la lucha que se está llevando en Chile, como para la lucha que estamos dando aquí en México en los distintos sectores. El proceso chileno es muy interesante porque es un proceso abierto. Y es un proceso donde se está reconstruyendo la clase obrera, se está reconstruyendo ella misma, a pesar de la izquierda institucional y a pesar de la izquierda radical pequeñísima que existe, sin posibilidades de intervenir. Es más, no solamente el repudio es a la izquierda institucional y a esos partidos, también es a esa izquierda radical. Y esa izquierda radical está cometiendo dos errores, se está dividiendo en dos posiciones y en dos dinámicas dentro del movimiento distintas. Unas que dicen, es que no hay vanguardia, y es cierto, pero lo dicen porque ellos quieren ser la vanguardia, están en un proceso de autoconstrucción que los está aislando del proceso social, ¿no? Y otros, que yo creo que es la dinámica correcta, que es todo lo que hemos construido hasta ahorita, aunque sea pequeño, lo tenemos al servicio de un proceso abierto, donde es profunda la participación y la conciencia con la que se está participando por parte del pueblo chileno. Y porque el proceso de construcción de un partido revolucionario no se hace a partir de la autoproclamación, sino se hace a partir de estos procesos abiertos, donde el nivel de conciencia de la clase trabajadora es profunda. No fue una vanguardia revolucionaria la que le dijo a las masas chilenas que no aceptaran la negociación con el gobierno de Pinochet, ¿no? Fue su proceso de experiencia y su proceso de experiencia histórica la que ha permitido que tome el pueblo algunas posiciones que han sido correctas y que se acomoden las posiciones políticas de algunos sectores, organizaciones políticas y sindicales a partir de esa presión en el escenario político. El que el Partido Comunista y otros partidos no hayan asistido a la mesa de diálogo que propuso Piñera era por la presión social que existía.
y porque son hábiles políticamente para poderse colocar. El que el Partido Comunista no esté saliendo con sus banderas del Partido Comunista en las grandes manifestaciones no quiere decir que no está presente en la CUT, en otras, pero la presión social los lleva a que ellos traten de ganar la dirección, no a partir de presentando una bandera en estas movilizaciones, sino presentando propuestas políticas y ayudando al proceso de construcción de la organización. ¿Con qué objetivo? Pues sí, claro, con un objetivo de negociar. Pero el Partido Comunista no es el único. Lo más importante para mí del proceso, de este proceso que está abierto en Chile, es el papel que ha jugado la coordinadora de mujeres 8M. Porque ellas fueron las que convocaron a la huelga. Hay que entender que en Chile todas las organizaciones sindicales y políticas de la clase obrera están prácticamente destrozadas, no existen, ¿no? Existen algunos pequeños minúsculos, pero no existen esas organizaciones obreras que existieron antes. Y la cuestión de la huelga general, cuando se le plantea a la población, es una cosa de locos, como si te lo estuvieran planteando una cuestión de marcianos. Pero la que ha podido colocar el tema desde antes de este proceso y que ha ayudado al mismo proceso es la huelga feminista de los 8 de marzo, ¿no? Y las compañeras confluyen en un espacio amplio donde está la CUT, que es unidad social, y donde está la CONFECH, donde están los secundarios, donde están varias organizaciones populares. Y ahí plantearon que se tenía que convocar para el martes y el miércoles a una huelga general. Y las organizaciones sindicales no estuvieron de acuerdo en un principio. Tuvieron que ellas hacer una conferencia junto con organizaciones de alumnos secundarios, convocando a esa huelga, y posteriormente se sumaron los trabajadores de los puertos y otros sectores. Y ahora son ellas las que impulsan desde unidad social y ellas que participan en algunos de estos gremios la huelga para el día martes. Apenas la CUT ayer hace la conferencia para convocar a la huelga, pero ellas vienen insistiendo desde antes, ¿no? Ante la debilidad de una organización política, pareciera que las compañeras son las que están teniendo, las organizadas en la coordinadora 8M, la iniciativa política, y están traduciendo y leyendo bien este descontento para traducir iniciativas políticas que avancen más allá. El proceso está abierto. Sí sé que es diferente a lo que está pasando en otros países de América Latina, porque lo que está pasando en los otros países de América Latina ha coincidido, hay una crisis a nivel mundial. En América Latina había algunos que decían que ya era el fin de los gobiernos progresistas. Lo que el problema es que este fin de los gobiernos progresistas, que llevó a algunas expresiones de la derecha a tomar el poder, la derecha inmediatamente está siendo rechazada por los sectores populares, pero al no haber una alternativa de la izquierda radical, otra vez están regresando a voltear a ver a esos sectores progresistas. Lo que puede pasar en Chile puede cambiar ese escenario, porque lo que puede pasar en Chile es que los sectores populares y de trabajadores rebasen la idea del progresismo. En los hechos lo están haciendo, porque no están tratando de llegar a un proceso conciliatorio con el gobierno que tuviera los sectores populares, y las organizaciones que van cometiendo el error y se van plegando hacia esas posiciones van siendo rechazadas en las asambleas populares o en los espacios que se están construyendo de organización, y las organizaciones que yo creo que políticamente coincidirían más con las posiciones del trotskismo son las que se están aglutinando, las posiciones políticas alrededor de la coordinadora 8M, y además la dinámica con la que están interviniendo en el movimiento, ¿no?
que no es una dinámica de autoconstrucción de un grupo sectario que dice, no hay vanguardia y por lo tanto, como no soy capaz de tener la vanguardia en este movimiento, no va a haber proceso revolucionario, sino son compañeras que son trotskistas, algunas de ellas, y que están construyendo el movimiento y están planteando construir la vanguardia en el marco de ese proceso, como pasó en la Revolución Rusa, ¿no? Y entonces yo creo que sí, les recomiendo 2 entrevistas a una camarada trotskista de la tendencia socialista revolucionaria, que es importante en la coordinadora de mujeres 8M y que están publicadas en Viento Sur, y que en estas entrevistas da su opinión desde su perspectiva de cómo está el proceso chileno. Ante este proceso, creo que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente no podemos ser pretenciosos desde acá, dictar recetas y vernos como maestros rojos de lo que tiene que hacerse en Chile, ¿no? Porque yo escucho lo que muchas organizaciones plantean y yo digo, los chilenos están yendo más allá, ¿no? Están siendo más radicales, ¿no? Y una huelga que ya la están convocando. Hay que convocar, ya lo están haciendo. Entiendo que algunos se dan como el reloj descompuesto, que siempre están convocando a la huelga general, ¿no? En todo momento, a todos lados, aunque no haya condiciones para hacerlo. Algunos lo hacen en una perspectiva, otros lo hacen porque realmente creen que por decirlo se va a hacer, ¿no? O por autocomplacencia para decir que yo lo dije, ¿no? Pero lo que está pasando en Chile es que sí puede haber una huelga general y puede ser el martes, ¿no? Va a haber la huelga general, ¿no? Y lo están haciendo los obreros. Y lo más interesante es que están siendo empujadas por las trabajadoras, ¿no? Y las que están colocando la idea en el imaginario colectivo de la huelga fueron las compañeras de la coordinadora 8M, que colocaron primero la huelga en el imaginario de las compañeras en las movilizaciones anteriores. Y ese cúmulo de experiencia y ese cúmulo de capital político acumulado lo están echando al asador y están teniendo más efectos, ¿no?, que cualquier otro de los grupos que existen. Ya vemos a los grupos argentinos, todos, terminando la elección de Argentina, se fueron a hacer trabajo de entrismo al movimiento a Chile. Y ahí están desesperados para ver si cooptan a uno o dos, hacen otra tendencia. El proceso chileno va más allá. Y por eso es importante que nosotros podamos acercar a los sectores donde estamos interviniendo a que volteen a ver al proceso chileno, más que a otros, más que al de Ecuador, porque de ahí se puede aprender mucho sobre, y si el proceso chileno avanza, va a cambiar el escenario, un escenario donde otra vez pareciera que la izquierda radical tiene un impedimento de presentarse como una alternativa, y donde otra vez los pueblos están volteando a ver, dicen, bueno, sí, el progresismo fue un fracaso, pero la derecha está peor, pero prefiere el progresismo, ¿no? Pero el escenario en Chile, lo que puede pasar en Chile, puede cambiar ese escenario, ¿no? Y eso nos conviene a toda la izquierda radical, porque podemos aprender más que dictar lecciones, ¿no?, del proceso. Y entonces yo digo que sigamos analizando el proceso, que podamos seguir alimentando las campañas de solidaridad, pero no en la perspectiva de que los vamos a ayudar. Eso no es la solidaridad militante de izquierda, de Trotsky, de Lenin, ¿no? El proceso es que el dar solidaridad también te ayuda a elevar la conciencia internacional de la clase cuando ésta se pone a apoyar a sus hermanos de clase en otros lados. Cuando la idea del capitalismo siempre ha sido fragmentarlos y verse como distintos, tanto en género como en raza, o sea, como países. Para nosotros no hay fronteras, ¿no? Y entonces sí tenemos, esto se dice muy fácil, pero traducirlo para educarlo en los sectores donde intervenimos es más difícil, pero nos ayuda mucho procesos como los que se están llevando en Chile. Y yo digo, no hay que dar lecciones desde acá, parecemos ridículos,
y no nos van a pelar, no nos van a escuchar. Lo que sí tenemos que aprender un chingo y dar solidaridad, ¿no? Hacer análisis para entender la realidad. Vamos a tener diferencias y tenemos que seguir discutiéndolas. Al final de cuentas vamos a ver cómo termina, pero hay una esperanza en Chile de cambiar el escenario político. Hay que, y compañeras y compañeros, para los que dicen que el trotskismo no está reducido solamente a esos grupos, mentira. Dentro de la comunidad 8M hay compañeras trotskistas actuando de manera firme, contundente y teniendo a veces hasta una mayor intervención que algún grupúsculo que se siente autoproclamado vanguardia. Y el mejor ejemplo es que las abogadas del gremio de los trabajadores portuarios son trotskistas. Son las que participan en la coordinada 8M y son las que impulsaron que los portuarios se fueran a huelga y se van a ir en este martes. Nada más. Muchas gracias, Héctor Banalés, representante de la coordinadora socialista, que por cierto nuestro compañero fundador del Foro Socialista, nuestro compañero Carlos Ferra, que es también representante de la coordinadora socialista revolucionaria, es la primera vez después de que los foros existen desde hace 3 años que no viene. Está enfermo, le mandamos un saludo para que se recupere lo más pronto posible. A través de Héctor le pedimos que le diga a Carlos que sentimos ausencia, pero que estamos muy atentos a cómo va a recuperarse. Bien, tiene la palabra ahora ustedes. El domingo 20, en la Feria del Libro del Zócalo, se hizo una convocatoria espontánea de chilenos que viven en México y se hizo un pequeño mitin ahí. Me llamó mucho la atención 2 cosas. Uno, su juventud, eran puros chavas, y otro, cierta ingenuidad respecto al gobierno de AMLO. Uno de ellos llevaban sonidos, hizo un pequeño meeting, pero fuera del sonido uno de ellos dijo, seguramente en esta semana AMLO se va a declarar en solidaridad con Chile. Estaba junto a mí, le dije, no compañero, eso no va a suceder. Las piedras no dan agua, simplemente, no está en su naturaleza, no está en su pensamiento político. Para él no existe América Latina, no espere ninguna declaración. Y han pasado los días y así ha sido, como si no existieran esas luchas, ni un mínimo pronunciamiento de solidaridad ante la represión en Chile. La represión, de acuerdo a los mismos jóvenes que tienen familias allá y con los que estuve platicando, la represión ha llegado a tortura por parte de los militares. Y otra cuestión que me llamó mucho la atención es que los jóvenes tienen muy presente el periodo de la dictadura. Muchos que no nacieron después lo tienen súper presente. Finalmente, hablando de solidaridad, yo quisiera proponer aquí a los integrantes de 5 organizaciones, no sé si hay de otra, que llamemos a un mitin el martes a las 5 de la tarde en la Embajada chilena. Es muy importante la solidaridad en los hechos. Hubieran visto, el lunes 21 se hizo un pequeño mitin, también éramos 3 mexicanos nada más y como unos 30 chilenos. Pero al dar el mensaje de uno de los mexicanos, transmitieron por redes a Chile y el efecto es bastante importante. Que sepan que en México, con este tipo de gobierno, hay pueblo que sí se solidariza con ellos. Caballero. Compañeros, si bien Chile expresa el punto más alto de la vuelta a la escena mundial de la lucha de clases, tenemos que enmarcarlo precisamente este proceso en ese contexto. Es decir, Chile, por sus particularidades, expresa una forma especial de lucha de una juventud o heredero de los abuelos que sufrieron la dictadura. Eso marca mucho la impronta de este tipo de lucha y la radicalidad que existe en las masas.
pero depende en gran parte de lo que pasa a nivel internacional en el marco de una crisis de la economía mundial, lo que pueda también profundizarse o no en Chile. Porque ese aspecto me parece que estuvo devaluado en las intervenciones. Sobre la salida, compañeros, y el rol de la vanguardia o el desprecio que pueda haber a sectores de izquierda, aunque sean minoritarios. Respecto a esto hay dos tipos de salidas, o una reformista o una por la vía revolucionaria. La reformista se puede adaptar a las direcciones diciendo que bueno, que luchan muchos porque así a nosotros nos beneficia. No, compañeros. En Argentina salieron las masas y se organizaron de manera militante. O sea, eran estructuras por colonias, por barrios, peronistas, kirchneristas. Y fue el kirchnerismo. Acabó permitiendo que el Banco Mundial centrara las bases y que hoy el neoliberal Alberto Fernández va a aplicar a las masas ahora, en acuerdo con Cristina Kirchner. En Bolivia hay una polarización social increíble, producto no tanto de la vida de gran parte por la vida de la derecha, pero también porque Evo Morales, el post-neoliberal, aplicó medidas contra los trabajadores restrictivas. No digamos Maduro, que es un autoritario de primera marca, pero no por eso le vamos a ceder el lugar a la derecha, de la razón. Nosotros defendemos las demandas de sus gobiernos, por mínimas que sean, ante el ataque de la derecha. Entonces, el rol, si no es algo de las elecciones con honestitud, con profundidad, les estamos cediendo. Porque el Partido Comunista, Frente Amplio, están por la derrota de este proceso. Y hay que decirlo abiertamente, compañeros, no perdemos nada con decir la verdad. Contra esa dirección nos enfrentamos. Entonces, devaluar el rol de la izquierda, por pequeña que sea, es criminal. Porque lamentablemente, y más en Chile, es una izquierda que viene del proceso de ruptura, de tortura, de masacres. A los poderes sindicales, a los dirigentes, los masacraron en las fábricas. Entonces, es lógico que la izquierda es diezmada. No es que la izquierda haya decidido porque quiso, ¿no? Está bien que su política fue incorrecta en los 70, siguieron Allende, Miguel Enríquez, y bueno, se acabó ahí. Termino con esto nada más. El problema de la salida. La constituyente libre y soberana. Como decía el compañero Aldo, si no es sobre la base de echar abajo todas las instituciones de la burguesía, el carácter que tenga la Constitución o la nueva constituyente va a ser burgués al fin y al cabo. Fin, ya. Aunque le daremos la píldora diciendo que es progresista. Respete los 3 minutos para que todos los demás participen. Feliciano. Bueno, yo vengo de Morelos, me di cuenta por la jornada de esta plática. Sirve algo la jornada, ¿no? ¿Mandé? Sirve algo la jornada. Bueno, claro. Entonces, yo vine porque, le decía a un compañero, es la primera vez que vengo, después de, yo creo que más de 50 años, a un evento de los socialistas comunistas. O sea, yo venía a eso, ¿no? A conocerlos, a saber y, bueno, no sé, da un criterio de cómo nos volvimos socialistas comunistas. Cuando estamos chavos, ¿verdad? Somos jóvenes, pues somos rebeldes y pues órale, adquirimos una ideología, algo así. A nosotros nos tocó el mero momento de la Guerra Fría, comunismo, socialismo y todo eso. Pues, estábamos bombardeados, pues nos volvimos eso. Más si éramos pobres y todo eso, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decir del contenido que ahora es, yo no sabía que era acerca de Chile, pero bueno, estamos al día de eso. Quiero decirle al compañero que en realidad no son nada más ustedes los que están apoyando ahí en presencia, ¿no? Personal o físicamente. No, somos miles a través de las redes. Yo tengo uno que me llegó y dice Chile Amanecer. No sé si ustedes lo tengan. Y híjole, la verdad, cómo llega tremendamente. O sea, somos miles los que estamos apoyando a partir de redes. Se está acabando eso de estar haciendo manifestación o estar en presencia de un monumento o algo así, ¿no? Claro, es bueno eso, esa parte.
muchachos, ahora yo les digo muchachos, ¿no? Yo estuve así como ustedes, en mesas, en Poli, en la UNAM, en otras, apoyando otras organizaciones, en fin, pasamos por esto. Sigo teniendo mi literatura marxista y todo eso, la correspondencia de China, comunista, URSS, comunista, Cuba. Pero ahí está, ahí se quedó. Ahora, ¿qué somos? Cuando los oigo, me manda al pasado cuando estaba yo con ustedes, ¿no? Ahora, casi a los 70 años, ¿verdad? Se me hace ya muy difícil. ¿Qué ha pasado en realidad? Pues oigo las mismas palabras, contenido de hace más de 50, 60 años. No quiero ser abafista, no. Pregunto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Llegamos, triunfamos con una persona llamada López Obrador. Todo nuestro esfuerzo, represión y demás, nuestras plantones en el Zócalo, en cada comunidad, provincia. Llegamos. Es del lado izquierdo, aunque no sea de izquierda el observador. Pero ya, sí. Pero ya llegamos. Les propongo que son de verdad eso. Y todavía hay gente, aunque mucha gente ya murió. Les propongo, hagan un proyecto, escriban algo, júntense y díganle a Obrador: mira, compañero o camarada, queremos esto. ¿Sí? Así no se ha podido llegar. Llegamos por el enojo de la población, del raterismo que hubo en México, pero no por la inercia de la ideología socialista común. No. Gracias, Feliciano. Muchas gracias. Alberto. Buenas tardes, compañeros. Yo quisiera comentar un aspecto importante que afecta también a México. Ya varios de los compañeros indicaron cómo desde hace varios años había colapsado el sistema de pensiones chileno. El sistema de pensiones chileno fue copiado por Ernesto Zedillo cuando vino el error de diciembre y mediante las Afores. O sea, este sistema es copiado de México y vemos cómo ya colapsó. Entonces tendríamos que estar pendientes también en eso. Dentro de 2 años se jubila la primera generación de gente bajo este sistema de las Afores, ¿no? Y estamos viendo que se van a retirar con un 30% de lo que actualmente ganan, o hasta menos. Y López Obrador no pretende cambiar esto, al contrario, pretende usar el dinero de las Afores para invertirlo en proyectos como el Tren Maya, por ejemplo. Antes Carlos Slim lo quiso hacer con el fallido aeropuerto de la zona de Texcoco porque le iba a salir barato, iba a usar el dinero de las Afores de Imbursa. Y lo peor de todo es que en México, además, estas Afores son controladas por el capital extranjero. El 90% de la banca en México es extranjera, ¿no? Banamex es gringo, Scotiabank es canadiense, HSBC es inglés. Entonces deberíamos también estar pendientes de esto, porque si ya vemos cómo colapsó el sistema de pensiones chileno, el sistema de pensiones que dejó de ser solidario y que ahora se maneja por cuentas individuales, es evidente que va a colapsar en México, y también la izquierda tendría que hacer un pronunciamiento o estar por lo menos atenta en este tema. Así concluyo mi participación. Gracias, camarada. Gracias, Alberto. Sigue el compañero tocayo, Manuel. Bueno, primeramente quisiera enmarcar el problema en Chile en el proceso de las contradicciones entre el imperialismo yanqui, principalmente como dominante en América, puesto que México y Chile, junto con todos los otros países en América, son propiamente subordinados, dominados, y vivimos en un retraso tecnológico como económico, lo cual Chile, siendo precisamente el
diseño con la experimentación que se realiza a partir del modelo neoliberal, propiamente los procesos de austeridad y estos planes fomentados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE y estas instituciones del capital imperialista mundial, evidentemente hoy reflejan una crisis más profunda que Chile se está dando en razón precisamente no de 30 años de una dictadura, sino una dictadura en última instancia que continúa aunque sea civil. Recordemos la tesis leninista sobre la dictadura de clase, y en este sentido, a pesar del cambio disque democrático, liberal y todo esto de las repúblicas liberales mexicanas o de nuestra América, evidentemente siguen siendo dictaduras de clase. En este contexto, efectivamente, a mí me gustaría preguntar cuál de todos ustedes que están ahí en la mesa ven la dirección del movimiento que se esté dando más allá de una huelga general provocada o planteada por los trabajadores, un movimiento ideológico y político verdaderamente que esté realizando un proceso más consciente de esta lucha, si es que lo hay. Yo recuerdo que el MIR, por ejemplo, no estuvo en la Unidad Popular y aún sin embargo sigue ahí como una fuerza interna en Chile. Lo otro que me gustaría comentar es cómo precisamente la lucha de clases se va agudizando cada vez más en tres polos fundamentales: China, Rusia y Estados Unidos. Y esta contradicción interna se está dando en América, con Venezuela, con Cuba o ahora con Chile. En estas contradicciones internacionales y nacionales, de qué manera precisamente cada país estamos resolviendo nuestros propios problemas. Porque en última instancia, efectivamente, la consigna de solidaridad es fundamentalmente hacer la lucha o la revolución en nuestros propios países. Esa es la mejor solidaridad que podemos hacer. Y esa es la concepción también leninista. Y por último quisiera decir que tenemos muchas solidaridades en el movimiento de nuestra América, pero no hemos construido una sola institución que vaya en la tendencia antiimperialista y que allí nos aglutinemos, que allí nos unifiquemos. La diversidad que existimos en el país, en este sentido de un enemigo común, como decimos, es el imperialismo gringo, nada más. El último orador de esta ronda es Nacho. Bueno, son diferentes contextos, Ecuador y Chile. Y lo menciono porque el ascenso del movimiento indígena en Ecuador, hasta el grado de casi paralizar el país por medio de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Ecuador, pues logró que el gobierno de Lenin Moreno diera marcha atrás en algunas medidas lesivas a la economía del pueblo ecuatoriano. ¿Qué sucedió? Pues que como que entró en un reflujo ese movimiento indígena, declararon que no iban a ser un partido político, que ellos nada más estaban luchando por los intereses del pueblo indígena y de la nación indígena de ese país. Mi pregunta a la mesa es, ¿qué va a pasar si en Chile, después del martes, después de la huelga general y exitosa, pues se podrían lograr algunos avances, pero qué sucedería si no logra caer Piñera? ¿Será el germen de una nueva organización política, como ya se mencionó ahí atrás, que se lograran aglutinar los sectores, no tan solo del pueblo mapuche, sino en general del pueblo chileno, para conformar, surgirían ahí nuevas organizaciones políticas, si es que no cae el Piñera? Gracias, Nacho. Bueno, ya acabó la ronda esta. Pregunto, ¿consideran que hagamos otra ronda? Sí. Entonces, los que consideren que abramos otra ronda, levanten la mano. Tal que lo que dijo Caballero es correcto. López Obrador no ha dicho una miserable palabra de solidaridad con el heroico pueblo chileno. En cambio, abrazó, acompañó y hizo todo lo que pudo para decir que van a ayudar al gobierno de Fernández de Argentina, que es un gobierno como el suyo, populista, demagógico, el peronismo en Argentina. Ese es el López Obrador que tenemos de presidente de México. Feliciano, 3 minutos. Bueno, rápido.
de las pensiones, quiero decirles que todos los jueves aquí en Palacio Nacional, el grupo que se llama CONA, Consejo Nacional de Adultos, que sesiona todos los sábados últimos primeros en Economía de la UNAM, allí en el auditorio, ¿sí? Pensiones, toda la problemática que hay. Pero los jueves hacen plantón aquí, yo no vengo todos los jueves. 60, 70 años, seguimos luchando, chicos, ¿sí? En eso. Segundo, difiere un poco del criterio hacia López Obrador. Él no es de izquierda, claro, pero no puede ahorita estar a favor de unos, otros, o sea, se está cuidando mucho. También decir que no asiste a eventos, no quiero polemizar. Donde sí vamos a entrar es cuando ya no esté él. Cuando no esté él, termine, se enferme o se lo echen, ¿sí? La verdad, es cuando le vamos a entrar. Y es cuando hay que verlos, exactamente, ¿sí? ¿Quién va a llegar después de él? Si termina todo bien, es posible que una mujer. Algo así es la tendencia, ¿sí? Etcétera. Rápido. Yo, cuando les digo hacer un proyecto, es de todos. Yo también vengo los jueves últimos a dejar propuestas aquí a Atención Ciudadana. Todo lo que se quedó en el tintero de hace más de 50 años, ya lo estoy sacando y lo estoy llevando yo por mi cuenta. El apoyo a los padres de familia de la escuela, de la seguridad, ¿sí? Di 2 propuestas y parece que me las aceptaron. Una, que se acabe la imagen de la primera dama. Se los propuso, se llevaron mi propuesta y ojalá haya coincidido. Segunda, 10 puntos que regulan el dinero que se le va a dar a los padres de familia para ya autofinanciarse y ayudar a las escuelas. No se suma. El viernes en Puebla, en la sesión de Puebla mañanera, dijo 4 de los que yo puse. Se lo entregaron, me dijeron que se lo entregaron. Eso es lo que yo quiero. No más mesas, no más conferencias. Esto lo tuvimos muchísimos años. Ya concreten, júntense y digan, ¿es posible socializar en México? ¿Es posible que se llegue? ¿Es posible que nos den chance? Hay que ser socialistas, comunistas, conservadores. Nada de radicales, nada de extremados y nada de esas cosas. ¿Sale? Es mi última oportunidad, espero venir próxima ocasión, pero es mi consejo. Pasé por ustedes, y por ustedes, y me di cuenta de muchos errores, muchos. Hay que aprender ahora y preparar a México para que no le llegue lo que está sucediendo en Sudamérica, porque nos puede llegar. Estados Unidos pesa mucho, y Europea también. Gracias, Feliciano. Sí. Mario Caballero. Compañeros, el problema de la huelga general es muy importante, primero porque es un método que están rescatando los trabajadores en varias partes para lograr sus demandas. La huelga general no es una invención ni es un delirio de la clase trabajadora. Es un método necesario, es una herramienta de lucha. ¿Es el objetivo final? No. Tampoco es el objetivo estratégico, pero es la vía. Ahora parte de la insurrección de masas para alcanzar el poder. Eso pasó en Rusia en el 17 y, aunque sin calcar las experiencias, la huelga general se puede plantear de varios puntos de vista. Una, con una limitación que implica nada más echar abajo a Piñera. Y después, ¿quién queda? Por ello, ese problema de elecciones es importante. No existe un partido revolucionario, lamentablemente, es cierto. Bueno, entonces, es el programa y la estrategia tienen que llamar a movilizar ese programa, estrategia, para poner de cabeza al país, es decir, acabar con las instituciones, con todas las que representan al gran capital y sus compromisos con el FMI. Por eso la ruptura con el FMI es elemental y ningún sector, por pobre que sea, lo va a levantar. Los socialistas tienen esa tarea, aunque sean minoría. Y un punto, la importancia que tiene que en este momento sectores de trabajadores o populares
socialistas y trotskistas crucen la anguillera para llevar la solidaridad efectiva a Chile. Es falso decir que van como oportunistas a hacer entrismo. No, tienen todo el derecho de apoyar como clase a su clase. Si no lo hace, son traidores a su clase. Y el que ve mal eso, pues yo decía, ojo con qué dirección están líneas. Porque tiene mucho que ver con el tipo de concepción, sea reformista o revolucionaria, que tenga uno de la salida a lo largo de los procesos. Entonces, la bola general, plantear términos generales en un programa puede ser buena, pero si no está apoyada en las organizaciones autónomas de masas, decía Álvaro Dato, los colonos industriales que en Chile fueron historias, etcétera, con millones de mujeres, bla, bla, todo esto y lo otro, con autonomía, con independencia total del régimen, no pueden hacer una nueva constitución, no pueden hacer una legislación obrera, ni mucho menos una república obrera y socialista. Segundo. Sí. Bueno, pues qué bueno que hubo una segunda ronda. Yo no iba a intervenir, pero sí hay que enfatizar algunas cuestiones. Una primera, compañeras y compañeros, es que hablar de Chile se tiene que hablar de la crisis del capitalismo a nivel mundial. Si eso está ausente en nuestros planteamientos, pues realmente el análisis está teniendo algunos problemas. Segundo, está la crisis del capitalismo y la crisis de su fase superior y el imperialismo. Y está la crisis de la globalización y está la crisis del modelo económico neoliberal que señalan varios compañeros. Y que yo haría una precisión. Este es uno de los temas fundamentales para que podamos impulsar una lucha independiente, democrática, revolucionaria, rebelde. Porque se habla de modelo. Y como ayer en el meeting va algún compañero y nos dice que en México hay cambios del modelo. Pues no, en México no hay cambios del modelo con el gobierno de Obrador. No lo hay. El modelo está idéntico, está intacto. Es más, está intacto el patrón de acumulación capitalista, está intacto el aparato del Estado. La Comuna de París, tendríamos que traerla aquí y revisar la Comuna de París, porque el aparato estatal en México está idéntico con el gobierno de Obrador. Es más, yo diría que hay varios elementos que apuntan a una represión, un asesinato de la dirigencia zapatista y de la dirigencia de muchas organizaciones de la izquierda. Claudia Sheinbaum nos acaba de decir ayer que esta es la manera donde vamos a parar los bloqueos. Entonces, esa parte, yo creo, compañeras y compañeros, que tenemos que plantear como una apertura a esta discusión profunda de la crisis del patrón de acumulación neoliberal. Y segundo, sí estoy de acuerdo con lo que dice Mario, y discrepo de lo que dice nuestro compañero Héctor, de que los grupos de izquierda, por ser pequeños, son grupúsculos. No, compañeros, muchos movimientos éramos 6 y se paró el Zócalo con 1 millón de compañeros. Entonces, yo digo, no hay que respetar un poquito y plantear, cerrando, dicen, creo que este foro refleja muchos consensos, unidad, una preocupación de lo que pasa en el mundo, en el país, en Chile, en otros países, y yo plantearía que ensayemos, con eso concluyo, una coordinación revolucionaria nacional. Nos urge que estos temas se discutan en foros como este, pero que sean más permanentes, porque tenemos que reaccionar rápido frente a la crisis que viene para 2020. Gracias. Gracias, Raimundo. Aline, la primera mujer que va a intervenir. Bienvenida. Buenas tardes a todos, compañeros. Yo nada más quiero hacer unas precisiones y, secundar la propuesta de uno de los compañeros. Con respecto a la coordinación del 8M en América Latina, como en México, es diversa la participación, y me refiero a comunistas, socialistas y anarquistas, compañeras anarquistas. Entonces, sí, hay una iniciativa política muy grande, muy visible de impulsar ese tipo de la huelga general en Chile, desde la 8M, pero pues no olvidar eso, ¿no? Incluso aquí en México, las actividades que mayor cobertura política tuvieron fueron grupos universitarios anarquistas. Cerraron insurgentes, hicieron pintas, y aunque no puedan ser de toda la aprobación de la mayoría de
la gente en general, la población en general, pues realmente está tratando de aglutinar y hacer una actividad de solidaridad, ¿no?, de mayor contundencia. Hemos hecho, ¿cómo decir?, la propuesta en diferentes foros que de aquí salga una acción, ¿no? Poco sentido tiene que empecemos a discutir y a desgarrarnos las vestiduras entre todos y posicionarnos políticamente si no tenemos la capacidad de movilizarnos y que eso se concrete. Yo creo que tendría muchísimo mayor impacto si de aquí logramos secundar la propuesta que hizo el compañero. Nada más. Gracias, Ali. Muchas gracias. Y el último orador de esta segunda ronda, que con esto daremos un paso a las contestaciones de los compañeros ponentes, es otro Mario, el Mario que está atrás. Bueno, visto desde el punto de vista de la historia aquí, lo que está pasando en América es una vuelta más de la rueda. Todos los cambios que ha habido en América en los últimos 30 años han sido un verdadero fracaso. Con Correa, con Lula, incluso con Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque no han cambiado el modelo. Han seguido la misma inercia. Incluso aquí mismo, como decía Raimundo, sigue el mismo modelo. Es más, se profundiza. Ya no hay una consulta, sino dicen, voy a hacer el Tren Maya, voy a hacer el transísmico. ¿Para qué? Para darles riqueza que ha estado dormida allí en nuestro país a los capitales. Y de los capitales no se toca nada. Las Afores, que fueron un fracaso en Chile, aquí en México es una depredación total. Los únicos ricos de las Afores son las compañías de las Afores. El gobierno se deshizo así, se lavó las manos y se olvidó de las pensiones solidarias. Y todos a la chingada. Yo con lo mío y me voy. ¿Qué hemos hecho nosotros? No nos hemos organizado. Hace tiempo le preguntaron a Fidel Castro, ¿qué podemos hacer para hacer la revolución en México? Y él dijo una palabra: organizarse. Y después organizarse. Y después organizar. No hay más. Imagínense ustedes ahorita que de aquí saliera una propuesta para beneficiar a muchísima gente. Una reforma, es más, un decreto a la ley inquilinaria. Imagínense cuánta gente se beneficiaría. ¿Qué hizo la Revolución Cubana en sus primeros 100 días? La revolución agraria, la revolución inquilinaria, la expropiación de todas las compañías monopólicas imperialistas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Organizarnos. ¿Y cómo organizarnos? Mediante un objetivo común. ¿Cuántos de nosotros rentamos? ¿Cuántos de nosotros estamos en una afore que nos explota? Con esa únicamente propuesta podíamos beneficiar a mucha gente y hacernos de muchísima gente para nuestros propósitos. Bueno, hemos terminado con las rondas. Muchas gracias a los compañeros que intervinieron. Muy ricas intervenciones que las van a tomar en cuenta los compañeros que están aquí ponentes y tratar de contestarlas. Pero el tema es fundamental. Lo que está pasando en Chile es absolutamente impresionante y en efecto supera completamente a lo que pasó en Venezuela, a lo que pasó en Brasil, a lo que pasó en Ecuador. Está superando con creces a lo que pasó con esos reformistas, progresistas de los que he mencionado. Lo de Chile puede cambiar el destino de América Latina y con él del mundo. Por lo tanto, es una primera discusión a la que estamos muy contentos que hemos participado. Esperemos hacer otro foro socialista, pero queremos que sea más amplio, queremos que nos ayuden para que sea más amplio, haya más gente, porque es fundamental la discusión sobre el destino de Chile, que es también el destino nuestro. Adelante, Héctor. Bueno,
por lo que comentó Marco y el compañero, obviamente yo estoy en contra de lo que plantean y de que se interprete lo que dije como ellos lo hacen. Tal vez me equivoqué, pero la idea que quiero aclarar es: en Chile existen grupos pequeños de militantes, pero en Chile existen grupos pequeños de militantes de la izquierda socialista, pero actualmente esos grupos, independientemente de sus diferencias, están tomando dos caminos distintos. Unos que se autoproclaman vanguardia, que están autoconstruyéndose, que siempre se han estado autoconstruyéndose, pero que en momentos como en Chile, donde hay una explosión social, en lugar de ayudar al proceso, estorban y se van a quedar aislados, se están quedando aislados. Y eso es preocupante, porque necesitas a esos militantes interviniendo. Porque en lugar de estar construyendo los procesos amplios, están en una perspectiva de seguirse autoconstruyendo, ¿no? Eso sí es preocupante. Y hay otros compañeros que están entrando al proceso y están influyendo en el proceso a partir de los espacios amplios y ganando la autoridad en esos espacios. Y entre ellos también hay trotskistas. Y entre las compañeras de la coordinadora 8M en Chile hay trotskistas, pero no solamente trotskistas, sino compañeras que en el proceso encuentras que también son anticapitalistas, feministas, ecologistas, ¿no? Y con los que tienes que hacer equipo para un proceso abierto y donde es necesario dar una discusión política. Ahora, el proceso en Chile está abierto, no sabemos cómo se va a desenvolver, pero hasta donde se ha desenvuelto actualmente tenemos que alegrarnos de que se esté dando y tenemos que ver que hay posibilidades de que haya una alternativa al progresismo en América Latina, ¿no? Y que se construya un proceso más radical. Coincido, debe de haber una constitución, un proceso constituyente que rompa con el neoliberalismo, con el capitalismo, que plantee una posición más favorable para la clase trabajadora, para los sectores populares, y creo que eso se puede dar en Chile, ¿no? Y uno de los elementos que a mí me gusta mucho es que las posiciones del Partido Comunista o de las organizaciones sindicales como la CUT están siendo impulsadas por la presión social, que no cede, ¿no? Y que tiene una posición radical. Y que algunas compañeros, principalmente mujeres, están leyendo bien eso y están empujando posiciones políticas. Entonces, el problema no es que el grupo sea pequeño, grande, sino cuál es la política que tiene, cuál es el método de construirse, ¿no? ¿Cómo vemos la construcción del partido? Si nos autoproclamamos ya el Partido Revolucionario y en función de eso operamos así en el movimiento, ¿no? Pero eso lo vamos a ver qué grupos toman una posición y cuáles son sus resultados. El proceso está abierto y lo vamos a ver cómo vaya avanzando el proceso y cuáles son las posiciones que vayan ganando. Lo único en que yo creo que sí es conveniente, observemos el proceso de la unidad social y la operación que están haciendo las compañeras de la coordinadora 8, ¿no? Que se están colocando como un elemento diferente a la posición del Partido Comunista real y que tienen una influencia real en las asambleas, ¿no? Y que están construyendo una política real diferente que está influyendo en el movimiento. Y esta unidad social es un espacio donde existen diferentes posiciones políticas, diferentes organizaciones sociales, pero que se está legitimando en varios sectores en Chile. Entonces yo digo que sigamos observando, sigamos dando la solidaridad. A mí me preocupa que podamos hacer acciones efectivas. Veo dificultad para nuestra izquierda hacerlo. Hemos convocado a dos acciones, pero independientemente de lo pequeño que son los grupos, hay grupos que pueden influir y llevar a sectores donde están haciendo su trabajo, ¿no?
Y hay otros compañeros que ni siquiera se aparecen, pero dan su firma para el cartel. Entonces yo creo que tenemos que conjuntamente ayudarnos a que la solidaridad sea efectiva en todos los sentidos, y tratar de que otros sectores participen en la solidaridad, que sí ayuda a Chile, pero también nos ayuda a nosotros, ¿no? Muchas gracias, Héctor. A continuación, el compañero Aldo, del Movimiento de los Trabajadores Socialistas. Sí, mire, yo considero que una característica de estos procesos que estamos viendo en esta nueva ola de la lucha de clases que recorre América Latina es que son en buena medida espontáneos, que surgen como producto de una acumulación de descontento, de bronca popular que emerge con un volcán, aunque después pueda haber dirigencias que se monten sobre esos procesos y traten de conducirlos hacia algún lado, como pasó en el caso de Ecuador, pero tiene una buena dosis de espontaneidad. En ese sentido, sí creo que en el caso de Chile es muy patente que mientras el movimiento social en general esté en las calles exigiendo cada vez más el fuera Piñera, sus dirigencias, por el contrario, las dirigencias de las organizaciones con peso de masas en Chile, como la CUT, como todas las que están en la mesa de unidad social, van en sentido contrario, porque lo que están diciendo es, Piñera, reconócenos, inclúyenos en el diálogo, o sea, que no caigan, ¿no? Eso es al menos lo que prima hasta ahora. Incluso han realizado paros o huelgas generales parciales, como la de la semana pasada y la que están planteando para la próxima, que si bien tienen un elemento progresivo en cuanto a que implica movilización, políticamente le han quitado el filo combativo, retirando la consigna de fuera Piñera de las reivindicaciones que se levantan para el paro. Entonces, sí coincido, ¿no? O sea, en este sentido, las más están a la izquierda de esas dirigencias. Fíjense, nada más, o sea, que tengamos o que algunos compañeros reivindiquen a la CUT, que va a convocar un paro para la próxima semana, después de 3 semanas, o sea, ya va a ser un mes de protestas, donde ha habido muertos, donde ha habido presos, violadas, o sea, te digo, como mínimo tendríamos que reconocer que se han tardado bastante. Entonces, digo, yo no sé, no entiendo mucho la discusión esta de si dar lecciones o soy maestro, bueno, me dedico a dar lecciones, pero yo creo que más que dar lecciones, tenemos que aprender y sacar lecciones de estos procesos, pero no como una cosa para después sí, como una cuestión meramente académica, sino porque somos parte viva de esos procesos, ¿no? Y sacar lecciones no solo de lo que está sucediendo hoy, sino también del pasado, porque yo no creo que los trabajadores estemos condenados siempre a repetir las limitaciones y los errores del pasado, empezar siempre desde cero. Si el marxismo, si el socialismo tiene un sentido, es precisamente poder abrevar en las lecciones de la historia de la lucha de clases y de nuestra propia clase para aprender y poder en un momento dado llevar a buen término esta lucha que tendría que terminar desde nuestra perspectiva, pues en acabar de raíz con este sistema, ¿no? Y por eso tenemos que aprender de lo de hoy y de lo del pasado, ¿no? En ese sentido, bueno, también las masas, independientemente de si son socialistas o si no, al calor de estos procesos pueden aprender en días lo que no aprendieron, o sea, en días de guerra, en días de lucha pueden aprender lo que no aprendieron en décadas de paz. Y es ahí donde se puede dar esa confluencia de los marxistas revolucionarios con el movimiento real y lograr esa fusión. Porque nosotros no pensamos que producto de la evolución de nuestro grupúsculo, de algunos cientos de militantes en Chile o de nuestra pequeña corriente internacional de algunos miles en todo el mundo, va a surgir el partido internacional que necesitamos los trabajadores. No creemos en que va a ser una evolución y que hoy rapiñamos a uno, ¿no? Con nuestro diputado Nicolás del Caño, que fue candidato a presidente, que se fue ahora a Chile a ponerse codo a codo con los compañeros en las barricadas. No creo que Nico, cooptando a uno, cooptando a otro, va a construir así el partido, ¿no? O sea, pensamos que es
este partido puede surgir a condición de que se logre esa fusión entre el movimiento obrero y de los jóvenes y de las mujeres vivo con los socialistas, ¿no? Pero para lograr eso, pues hay que estar ahí. Hay que estar ahí, hay que hacerse parte del movimiento obrero y efectivamente tener una política que se apueste a desarrollarlo. ¿Cómo? No embelleciendo al Partido Comunista, al Frente Amplio, que ya han demostrado una y otra vez lo traidores que son, embelleciéndolo porque ahora se han tenido que plegar a las movilizaciones y decir me gusta porque están ahí, ¿no? Porque sabemos cuál es su carácter, ya lo vimos en la historia, no, sino impulsando la autoorganización desde abajo. La autoorganización en las escuelas, en los centros de trabajo, las asambleas, las coordinadoras, que es la única posibilidad de que se pueda constituir verdaderamente un poder alternativo, impulsando una perspectiva anticapitalista, que no busque conciliar con los empresarios, que no busque que rompa con el FMI, que cuestione la deuda externa. Bueno, esa es la tarea que humildemente podemos nosotros aportar como socialistas y a lo que nos jugamos en Chile, en Argentina, en México y a nivel internacional. Y como parte de eso, bueno, ponemos a disposición del movimiento y de todas las luchas la Izquierda Diario, que es una red internacional de diarios que está en 8 idiomas en varios países, para visibilizar y aprovechar ahora la tecnología que usan los jóvenes para rebelarse y dar cuenta de que somos parte de una misma clase a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias, Aldo. A continuación, el compañero Ismael Contreras, representante de la Luz. Bueno, Luz con S, Luz, Liga de Unidad Socialista, no con Z, Luz con S. Yo tampoco entiendo esto de dar lecciones, que desde México, etc. No lo entiendo porque evidentemente conocemos la realidad y sabemos dónde nos estamos desenvolviendo. Pero creo que sí podemos hacer el análisis de lo que está pasando para aprender y traerlo a nuestra realidad mexicana y entonces a partir de esos análisis pues saber cómo actuar. Evidentemente que una persona que esté en Chile tiene que estar participando ahorita en las movilizaciones y no se quedaría nada más con alguna consigna aislada, etc. Yo quisiera plantear lo siguiente. A mí me parece, cuando se habla de que hay trotskistas, está planteando el término femenino, pero yo creo que yo voy a plantearlo general, no para diluirlo, sino para que se vea. Cuando se habla que hay trotskistas que están en el movimiento, pues yo digo, debe de haberlos. Pero un trotskista consecuente tiene que construir el partido. Si no está llamando a formar el partido, no es trotskista. Trotsky, aquí en México, aislado, solo, con grupúsculos que se le pudiera decir, llamó a construir el partido. Y entonces a mí me parece que sería diluir una posición política y ser anarquista, hablando que las masas por sí solas van a llegar al poder. Yo recuerdo de manera clara el año 2000, 2001, que las masas argentinas se movilizaron, tiraron en varias semanas a 3 presidentes y no lograron avanzar. Esto no quiere decir que el movimiento de masas en Chile lo estemos minimizando y que digamos que no es importante. Tan es importante que las demandas que retoma ahora la CUT, que retoma en días pasados la CUT para el paro nacional, yo lo dije aquí, son demandas que surgieron de la población, que surgieron y que se fueron construyendo poco a poco a través de las movilizaciones y que les fueron dando cuerpo. Una vez que se le da cuerpo, la CUT, que en un momento queda paralizada y no sabe ni qué hacer, esos dirigentes históricos que no sabían ni qué hacer, de repente empiezan a tener una idea y empiezan a agarrar este programa y lo presentan como suyo y llaman a una huelga nacional. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué deberíamos hacer? Aprendiendo la experiencia y no constituyéndome como maestro, ¿qué haría yo si estuviera en Chile? Yo haría, participamos en la huelga y la impulsamos lo más que se pueda, para tratar de rebasar a los dirigentes traidores, a los dirigentes históricos que siempre han sido contenedores de las movilizaciones. Eso es lo que tendría que ser un trotskista consecuente, y no agarrar de decir nada más, las masas por sí solas van a construir su proyecto. Por otro lado, a mí me parece que hay varias demandas que tenemos que levantar aparte de estas, sin constituirnos como maestros revolucionarios, porque son necesarias en América Latina, aquí en México y en todo el continente. Una de ellas es la deuda externa.
Y no voy a esperar que las masas en Argentina, en Chile, por sí solas levanten la mano. Si los compañeros del PTR están ahí, tienen que levantar esa consigna. Necesariamente se tiene que hacer. Tenemos que levantar la consigna de la unidad de los pueblos de América Latina. Me parece que las masas difícilmente lo van a perder. Y hay condiciones ahorita con la movilización en Ecuador, la movilización en Puerto Rico, la movilización en Honduras, etc. Hay condiciones para que esta movilización pueda concluir, pueda cuajar y se pueda constituir en una organización internacional que vaya planteando acciones internacionales hacia el paro general en América Latina en solidaridad con los compañeros chilenos. Es algo que tendríamos que estar levantando. Aunque seamos un grupúsculo, aunque seamos 2, 3, me parece que es una consigna que debemos de plantear. Porque yo plantearía, no es suficiente con que yo vaya a un mitin y que hable y que diga sí es importante la solidaridad con los chilenos y demás. Creo que tendremos que levantar la consigna hacia el paro nacional, hacia el paro internacional en apoyo a los chilenos. Y no es que me esté constituyendo como maestro, es algo que aprendimos de las lecciones, de las lecturas de Trotsky y de los compañeros que nos han precedido. A mí me parece que diluir la cuestión del partido es quedar en una posición anarquista y decir que por sí solo se avanza. Y ya tuvimos la experiencia del Frente Amplio en Uruguay y tuvimos las experiencias que se han dado en América Latina, en Ecuador, en Bolivia, etcétera, que los resultados ahorita lo estamos viendo, un regreso al neoliberalismo y una agudización de la lucha de clases. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael. Y ahora va a intervenir en su respuesta el compañero, creo que es el más joven, ¿no? No, más o menos. Creo que es el estudiante, creo que es el más joven. Donovan, del Politécnico, en su respuesta. Sí, bueno, yo lo que celebro de esto pues, es el aprendizaje, ¿no? Yo en ningún momento vi que aquí alguien pusiera una postura de querer tirar, como que querer tirar la verdad o echarle rollo a los compañeros chilenos, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, un comentario que escuché que hablaba sobre el cuestionamiento de cuál era la importancia de hacer un foro o hacer una acción, ¿no? Yo creo que aquí tampoco lo planteamos en ese sentido, ¿no? O sea, aquí fue más bien como una pregunta retórica. ¿Cuál es el sentido de esto? Pues claro, todos lo sabemos, el sentido es el aprendizaje y el compartir las experiencias y el compartir ciertas visiones que hoy yo, de hecho, pues es parte de lo que decidimos participar aquí, ¿no? Hoy me llevo varias visiones que pues me ayudan un poquito a ampliar el panorama, porque a veces cuando nosotros tratamos de ver, sobre todo a un país tan lejano como Chile, pues es una ventanita muy pequeñita, ¿no? Por la cual a veces nos podemos asomar, sobre todo los que no hemos tenido la oportunidad de viajar allá. Yo creo que de parte de esto, el tema, hablando de esto de los grupos pequeños, etcétera, pues es que sí es así, pues siempre hemos participado de esa forma, ¿no? Y históricamente los grupos lamentablemente han sido pequeños. Yo entiendo esta dinámica de hablar de la reconstrucción o la constante reconstrucción de los grupos, porque pues así pasa, ¿no? O sea, lamentablemente el mantener una organización sólida, pues yo creo que muchos de los que están aquí saben que es una tarea extremadamente difícil y muchos hemos tenido que pues enfrentarnos a la frustración de la disolución de nuestras mismas organizaciones, ¿no? O de nuestras propias alianzas, que es cosa que ha pasado recientemente por aquí. Hablar un poquito de la espontaneidad y de la importancia de que el movimiento chileno, con todo lo largo, lo amplio que es, pues que dentro de las organizaciones o dentro de esta dirección que sí, en efecto, coincido con que el movimiento espontáneo va a tener que ir construyendo su propia dirección, su propia vanguardia, pero también tiene que alcanzar a vislumbrar la posibilidad de superar la indiferencia del movimiento espontáneo. A veces cuando un movimiento es espontáneo y tan grande como se encasilla en el objetivo inicial, o a veces se llega a desviar por otras cosas, ¿no? Entonces lo importante es que logre superar esa indiferencia y que permita, como parece ser que lo están haciendo, llegar a la huelga general. Que la huelga general, como bien lo dijeron ya, no es el objetivo, sin embargo yo creo que sí va a ser un parteaguas. Si se logra, va a ser una muestra de fuerza del movimiento que le va a poder permitir extenderse para poder entonces ahora sí tener el tiempo de plantearse cuáles van a ser sus objetivos, sus demandas concretas y alcanzar el éxito. A partir de ahí, hablaba un compañero aquí del poco tiempo, o del que hace mucho tiempo escuchaba los conceptos, pues es obvio, ¿no? O sea, los mismos conceptos se siguen hablando de hace más de 70 y hasta 100 años, porque pues así es la lucha de clases es larguísima y son procesos de
de periodos de 100 años hasta más, ¿no? Y los vamos a seguir viviendo, y por eso es que algunos de estos conceptos se siguen entrenando. Lo que buscamos es, claro, un plan de acción. Tenemos que, aquí ya se virtieron algunas propuestas para poder hacer una acción que pueda permear. Y claro que la formación o la búsqueda de una formación de organización entre nosotros es lo más importante. Nosotros trataremos también de plantear la réplica de algún foro como estos para llevarlo, como bien lo decía el compañero, a los sectores, ¿no?, en los que estamos participando. En nuestro caso, pues nos toca ahorita pues llevarlo a las escuelas, con lo cual ya más o menos concluyo. El tema de llevar esto a las escuelas, pues bien lo dijo Allende, ¿no? Pues sabemos que la revolución no pasa por la universidad, como alguna vez lo dijo, pero pues cómo ayudan, ¿no? O sea, aquí el movimiento de hoy pues empieza a través de los estudiantes, y al fin, pero de nada te sirve un movimiento estudiantil tan grande, tan fuerte, si los trabajadores no se suman, ¿no? Cosa que pues afortunadamente en este caso sí estamos viendo. En México, los últimos años, los movimientos estudiantiles explotan, y no hemos logrado tener esa convergencia con los movimientos o de los trabajadores, ¿no?, que son al final de los que pueden parar la industria y darles un chingadazo de veras, no nomás parar las facultades. Y bueno, yo concluiría con esto. En México, pues claro que el tema de la represión se parece mucho al tema de los carabineros. O sea, los carabineros pues son los pinches ganaderos de acá, ¿no? Y aunque sí pareciera que es muchísimo más brutal en Chile, porque es lo que las imágenes sí se ven, en México también se vive. O sea, el abuso de los policías y a las compañeras que son detenidas aquí en México también se vive. Es algo a lo que nos vamos a enfrentar. Sheinbaum dijo que sí iba el grupo de granaderos, el 2 de octubre ahí estuvieron y regresaron. Entonces es preocupante, porque en México se viene algo interesante. O sea, sí creemos que va a estar pesado, no creemos que los próximos años no pintan bien, y puede llegar una oleada represiva como la que estamos viendo. Y bueno, pues no nos queda decir más que fuerza Chile y fuerza Mapuche, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Donovan. Y finalmente va a cerrar este foro el compañero de la agrupación por la lucha de clases, el compañero Eduardo. Gracias. No, la presión de que es agrupación de lucha socialista, pero gracias al compañero Manuel. Para la agrupación de lucha socialista. Gracias. Para responder un poco al compañero Ignacio, dijo, la verdad es que pues sí se ve un poco complicado el panorama de hacia dónde va a avanzar el movimiento en Chile. No complicado de que no vaya a avanzar en cuestiones de logros por parte del pueblo chileno, sino más bien me refiero a que pues se ve un poco difícil saber cómo va a terminar esta situación. Al menos desde mi punto de vista particular, yo recuerdo cuando fue el sexenio Peña Nieto y las grandes movilizaciones por Ayotzinapa derribaron la credibilidad que tenía, la legitimidad que tenía el gobierno de Peña Nieto. Después, en 2016, hubo, digamos, un momento en el cual, por tanta corrupción que se estaba vendiendo, era noticia tras noticia de que gobernador priista, de que tal persona del gobierno de Peña Nieto robó, corrupción, etcétera, se generó todo un sentimiento de que buscaban que ya Peña Nieto renunciara. Y bueno, cuando fue el gasolinazo ni se diga. Pero yo recuerdo que, digamos, el liderazgo obvio, o digamos el sector opositor obvio más bien, que era Morena, pues trató de mimetizarse, de no sacar, digamos, la bandera en las movilizaciones, sino únicamente ahí tratar de no mostrarse como el movimiento que dirigía, sino únicamente como ahí mezclado, digamos, entre el movimiento social, pero siempre apelando a que todo se resuelva por la vía institucional. Y yo recuerdo muy bien en 2016, en verano, López Obrador hablaba de la posibilidad de que con respecto a la posibilidad de que Peña Nieto renunciara, él llamaba a la calma, decía no hay que irnos tan lejos, hay que esperar a que vengan las elecciones y yo gane. Y yo entonces ya arreglo las cosas, pero no me muevan ahorita no me muevan ahorita el tablero, porque yo se ve que ya voy a ir ganando. Entonces, en ese sentido, digamos, el escenario pesimista sería que el Frente Amplio pues llegara con alguna propuesta electoral
en unos años o en próximas fechas, y sea la esperanza, digamos, a que salga todo el proyecto de Piñera o todo el proyecto neoliberal, y que más o menos es, digamos, por ahí va un poquito en Ecuador, que cuando pasó toda la ola de movilizaciones, es que lo que pasa es que llegó después de Correa, llegó Lenin y nos traicionó, entonces la solución es que regrese Correa, ¿no? Entonces nosotros consideramos que se podría hacer, en el peor de los casos, el escenario, en el mejor de los casos, llegar el movimiento, las masas adquirirán la conciencia suficiente para no caer en esa trampa, pero sí se hacer claro en el punto de que sí es requerido una vanguardia revolucionaria que pueda poder hacer papel de dirección. Y yo no digo que sea un grupito como el que tristemente somos nosotros, sin demeritar todo nuestro esfuerzo que hacemos como militantes, pero que también hay en Chile son pocos. Yo no digo que un grupo de ellos quiera simplemente en un momento dado brincar hasta la dirigencia, sino que tiene que hacer un trabajo de base militante durísimo, tiene que estar presente en todas las movilizaciones, todos los militantes de todas las organizaciones socialistas tienen que estar desvelándose en las barricadas, tienen que estar apoyando en todas las asambleas, en todos los comités barriales, tienen que hacer un trabajo de base sumamente fuerte para poder ser al menos tomados en cuenta por parte de las masas chilenas. Si no, la verdad estamos hablando entonces de que no va a ser posible una salida revolucionaria a esta crisis que se está viviendo en Chile, y eso pues es una lección, o al menos es una perspectiva que yo veo para el resto de América Latina, y insisto un poco con la cuestión de que no se debe ver esto como el final del neoliberalismo, porque finalmente no lo es, sino es una salida, una válvula de escape para que la crisis política que está viviendo la burguesía en este momento no se agrave, ¿no? Entonces, nosotros tenemos también que tener eso en cuenta. La crisis política de la burguesía a nivel internacional se está agravando. Ahorita están emergiendo nuevas potencias imperialistas, como bien decían los compañeros, en China y en Rusia, lo cual está acelerando las contradicciones de la lucha de clases y nos está llevando a este tipo de escenarios que en el futuro próximo serán todavía más álgidos. Y con respecto a la propuesta que decía el compañero Mario, ¿verdad? No, perdón. José Arturo, disculpen. Creo yo que hay que secundarla, hay que hacer una movilización, otra movilización en las próximas fechas. Si el compañero es firme en la propuesta, yo creo que hay que asumirla. Nosotros, yo con mucho gusto armo un cartel y pues ya llamamos a este meeting. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por el foro. Agradecemos su presencia y la propuesta de el meeting frente a la embajada. Creo que se acepta, y yo creo que lo que opera es que discutamos con los compañeros que han hecho estos mítines ya. No, estoy de acuerdo, René. Entonces, propuesta pero yo creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo lo más inmediato posible, porque la huelga general es el martes, no sabemos qué viene. Entonces yo por lo menos fuera lo más pronto posible el martes que se decida la fecha. Ya quedamos sin pasarlo. Rápido, mire. A ver, silencio, compañeros, escucha el compañero Feliciano. Morelos, estamos trabajando para que llegue la izquierda a gobernar. Pues ya no me oyen algo así, ¿no? Sí, no, sigue. ¿Sí? O sea, queremos... Por favor, silencio. Rápido. Queremos sumar a esos futbolistas, artistas y todo eso. No sirve. Entonces, quiero decirles, estamos trabajando para que llegue la izquierda. Ya hay izquierda, ¿sí? En otra, en los años 70, no sé, ustedes deben saber, la primer región que ganó el Partido Comunista fue Juchitán. O sea, esto lo hace. Bueno, compañeros y compañeras, muchas gracias por la asistencia. Estén pendientes de la próxima convocatoria que hagamos a un foro socialista, no solamente sobre Chile, sino sobre otras cuestiones. Muchas gracias, compañeros.